Continuamos acá con Tillo Escobar. Estamos viendo imágenes de Coporá, la exposición que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y Tillo, bueno, vamos a hablar un poco de la exposición, contarnos tu experiencia en la exposición, el proyecto. Bueno, básicamente el proyecto surgió de una idea de Roberto Amigo, que conoce muy bien el Museo del Barro, conoce muy bien el arte popular de Paraguay, y después se fue como conformando en torno a la posibilidad de qué sucedería si una estética tan diferente como es la estética popular e indígena del Paraguay se expusiera en el centro del Museo de Bellas Artes. Quizás ese sea un punto fundamental que queríamos conversar, ¿no? Uno de los puntos de partida. Y en verdad tuvo como una mutación, ¿no? Porque le empezamos a pensar después del golpe contra Lugo, ¿sí? Ahí sí, en el 12, y después se fue acercando el proyecto al tema de la conmemoración, entre comillas, conmemoración de la Guerra del Paraguay. Entonces ahí cobró la potencia de poder pensar la guerra desde otro lugar, que no era pensarlo desde reunir la iconografía, como hemos hecho hoy en la primera mesa, y discutir esa gran muestra iconográfica, sino pensarlo de aquello que la guerra no pudo destruir, que es la fuerza de la cultura popular e indígena del Paraguay. O sea, pensarla desde un lugar de la continuidad de lo vivo, más allá, y combatir un poco esa idea de que la guerra destrozó el Paraguay, que el Paraguay no quedó nada cultural, nada, y ver si aquello que cobró fuerza permaneció y siguió brotando en el Paraguay. Sí, yo pienso que ubicar en el contexto de más allá de la guerra le dio también esa dimensión, ¿no? Es decir, pensar qué ocurre cuando, a pesar de la guerra y más allá de ella, una serie de expresiones cruzaron el siglo XIX, pasaron por debajo o por encima del tajo feroz de la guerra y se siguieron produciendo, ¿no? Eso fue un hecho que nos pareció importante mostrar a partir incluso de las tallas jesuíticas, como hay diversas líneas, algunas que arrancan de los talleres misioneros, otros de los grupos indígenas que no tuvieron prácticamente relación con la colonización, sino a partir ya del siglo XX, o incluso con comienzo del siglo XX, después de la guerra incluso, y otros que partían de la provincia de Paraguay mismo, sin ninguna relación con las misiones jesuíticas, y cómo hay una continuidad en eso, en esas líneas que cruzaron el cerco de la guerra, y ver en eso también una metáfora de una posibilidad de pensar más allá de la destrucción y a través de la destrucción misma en muchos casos, ¿no? Y por otro, el hecho de qué ocurre cuando una estética basada en otros valores y en otras imágenes se instala nada menos que en el centro más fuerte de la academia y del arte ilustrado y erudito, con un concepto de belleza canónico, normal, totalmente diferente, y sin embargo esa muestra como por una parte inquieta y perturba y por otro se instala bien. Es decir, sí, no es una muestra que cause rechazo y la gente es capaz como de reconocer cruces de belleza o de esplendor de la apariencia, incluso por encima o más allá de esa diferencia también, ¿no? También el guión museográfico los pone en un lugar de belleza las piezas, ¿no? Sobre todo el arte plumario, ¿no? Habla esa continuidad que hay entre el arte plumario. Tenemos dos piezas de fines del siglo XIX, junto a algunas muchísimo más recientes del siglo XX, ¿no? Que nos habla de esa continuidad de ciertas formas. Y creo que el montaje museográfico también ayuda a instalarlas con una relevancia por fuera de la etnografía, ¿no? Una relevancia como objetos en sus formas, ¿no? Tal vez esa duda que uno tiene al tomar los objetos y estetizarlos tanto en el montaje, creo que en esta muestra los potenció, ¿no? Y a la vez es un corte radical, ¿no? Es una muestra que se titula en guaraní en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Cuna
de una colección patrimonial fuertemente europea, ¿no? Y argentina, pero de una mirada mucho más hacia el arte erudito, pero a la vez los objetos cobran una belleza muy fuerte que la tienen y que nos permite transmitir, ver desde otro lugar otras partes de la colección, ¿no? Como la colección Garrico, Sontamarina. Creo que ha generado una fuerza común que permite recorrer el museo en una complejidad mucho mayor, que habla de la complejidad cultural de la región, ¿no? Es que nos instala el museo en un territorio, ¿no? Que la propia colección en ciertos aspectos lo convierte en un museo desterritorializado, ¿no? Puede ser, parte de su colección pueden estar aquí, pueden estar en cualquier otra ciudad europea o norteamericana. Entonces, creo que la fuerza de Tecopera que nos implanta a la discusión de nuestro patrimonio en un territorio específico. Sí, yo creo que la posición se muestra cómoda, ¿no? Está instalada en un territorio, en un terreno que uno diría profundamente extranjero, casi hostil en cuanto a los registros de sensibilidad que están manejados. Y sin embargo también las piezas, uno entra a la exposición habiendo cruzado las salas de arte erudito, ilustrado, y lleva como la memoria retiniana de aquello que estuvo viendo, y eso ayuda aún más a complejizar la perspectiva, una belleza diferente. Es decir, podrá decir, bueno, esto es diferente, esto es un arte que no se basa en los códigos tradicionales de la belleza canónica, que sabemos que son la unidad, la simetría, la proporción, la armonía, etcétera, sino que tiene de pronto otros dislocamientos y otras maneras de acceder a su puesta en mirada, ¿no? Y sin embargo, producen nadie puede negar que una pieza como cargada de visualidad, de apariencia, de prodigalidad ostentosa, casi como es pues una corona chamánica como la que estamos viendo, no sea una obra de arte, ¿no? Tiene todas las características. Si entendemos por arte justamente una operación de lo sensible que logra como transmitir sentidos o expresar mundos, evidentemente nos encontramos ante una obra. Y eso produce como, es una inquietud, pero también es como un cierto alivio, admitir de que hay formas alternativas. En el caso anterior, justamente la idea de traer dos piezas del Museo Etnográfico de Buenos Aires, procedentes de Paraguay, a fines del siglo XIX, en pleno momento de la guerra, quizá un poquito antes, o en ese momento, y ponerlas al lado de otras piezas que se siguen haciendo hoy y que tipológica, morfológica y técnicamente y materialmente son iguales. Entonces produce una situación de decir, bueno, ¿qué es contemporáneo? ¿Por qué no son contemporáneas estas piezas que están hechas hoy, a pesar de que tienen una tradición varias veces centenaria y tiene una matriz precolombina totalmente, y sin embargo siguen ocurriendo, siguen teniendo vigencia? Y eso se inserta en una discusión de lo artístico contemporáneo que tiene que ver, a diferencia de lo moderno, que hablaba de una trayectoria, una linealidad, una teleología y un desarrollo evolutivo, como decir, bueno, ciertos anacronismos que logran conservar verdades y de pronto se sueltan y van incorporando una serie de cuestiones, ¿no? Sí, creo que otro punto también, hablando de la relación entre el museo y la exposición como objeto, que nos obliga también a pensar que algunos objetos que nosotros tenemos tan incorporados, ¿no? Como fuera de cualquier función, que le ponemos esa carga aurática, insular, fuera de función, que es en parte lo que se supone que define al arte, ¿no? Su autonomía fuera de cualquier función, salvo su carga estética, su carga de belleza. Los objetos de esta muestra, tan cargados de belleza, pero a la vez también de funciones tan marcadas, no nos obliga a pensar parte de la colección, por ejemplo, del siglo XIV, que estamos tan acostumbrados a ver en su aislamiento. Y se conecta con un problema fundamental del arte contemporáneo. Justamente el arte contemporáneo se plantea y se planta ante la cuestión de decir qué ocurre cuando determinadas formas
tienen que ser fieles a su posibilidad de tener un aspecto poético y un aspecto imaginario, un aspecto de belleza, en una palabra, y a su vez estar conectadas más allá del círculo del arte con una realidad. ¿Cómo se da una realidad histórica, una realidad social, un pensamiento determinado, una carga conceptual? ¿Cómo puede darse esa posibilidad de que se pueda mantener un nivel alto de forma y también una carga de contenido, para simplificar un poco las oposiciones? Sí. Y en el arte indígena sucede eso, ¿no? Sucede este es un traje ceremonial que está evidentemente cargado de esplendente apariencia y de belleza, y sin embargo está al fin de una serie de situaciones sociales, políticas, religiosas, económicas, mágicas, chamánicas, etc. Por eso creo que en la exposición es muy importante la proyección de contexto, ¿no? Esas imágenes de fotógrafos, algunas más estéticas, ¿no? Más artísticas, entre comillas, otros más documentales, que muestran la vida cotidiana de estos pueblos, ¿no? Que nos hace asociar a esos objetos con la vida cotidiana, los rituales, el trabajo, las enfermedades, las protestas. ¿No? Creo que hay dos núcleos fuertes en la exposición para contextualizar estos objetos, que es la foto de Arístides Escobar al comienzo, ¿no? De un guerrero protestando, reclamando en la ciudad, y estos documentales. ¿Cómo trabajaste, cómo pensaste esta relación, estas fotos documentales con los objetos de la exposición? Bueno, quizá uno de los desafíos más fuertes que tiene hoy una puesta en exhibición de objetos es que es el momento que los objetos ya no se sostienen por sí mismos, sino que requieren un fuera de forma, ¿no? ¿Cómo resolver este tema sin hacer una posición meramente documentalista, ¿verdad? La posibilidad, la responsabilidad de contextualizar las culturas indígenas que están tan comprometidas con una serie de situaciones de injusticias, de postergaciones, de vivencias intensas, de riquezas mítico-rituales así complejísimas y enormes, llevaría como un despliegue documental que casi terminaría por ahogar a los objetos. Entonces pensó eso con a través de dos expedientes: el catálogo, que da cuenta teórica y explica cada uno de los objetos, más o menos cómo se ubican, etc. Y esas fotografías, de las que estamos viendo una de ellas acá, de las cuales se está justamente mostrando, sin explicar mucho, mostrando la realidad cotidiana, mostrando gente comiendo, mostrando el indígena en situaciones así absolutamente originarias, digamos, selváticas, y también indígenas manejando tractores, computadoras, negociando cuestiones, indígenas como danzando, riendo, en situaciones apremiantes, en situaciones también esperanzadoras, y en su cotidiano. Yo pienso que ahí hay una serie de informaciones a través también de imágenes mismas que están mostrando un fuera de obra, que es la gran preocupación del arte, cómo se hace cargo de lo que está más allá de sí mismo e impide que esa obra sea considerada como algo aséptico, caído del cielo y sin ningún compromiso con las realidades potentes que lo condicionan, ¿no? Bueno, en eso también fue importante el nombre de la exposición, ¿no? Poner un nombre a una exposición siempre es algo complejo, ¿no? Porque uno intenta que dé cuenta de el relato que uno quiere hacer entre esos objetos, ¿no? Y la decisión acá fue ponerle Tecoporá, ¿no? ¿Por qué nos explicas un poco qué es Tecoporá? Bueno, Tecoporá en guaraní el teco significa el modo propio de ser, y un modo propio de ser que se va complejizando, porque es un modo propio de ser colectivo, es un modo propio de ser construido, es un modo propio de ser histórico, es un modo propio de ser diferente. O sea, podríamos decir que es la cultura, podríamos decir que la cultura es el teco, la manera de ser, la manera de existir, ¿verdad? Y porá en guaraní tiene una doble acepción que significa tanto bueno como bello. Entonces se complejiza mucho el nombre Tecoporá, porque significa al mismo tiempo un modo colectivo de ser, aspirando a un bienestar, un buen vivir, ¿no? Un sentido de bon vivant, una parte de
una vida más o menos agradable o ligera, sino un compromiso de construcción junto, un compromiso con implicancias éticas que está muy relacionado con equivalentes a nombres quechuas y aymaras que hablan también del buen vivir y que han sido tomados, yo creo felizmente, como componentes fuertes del concepto de sostenibilidad del desarrollo, sobre todo en el último tiempo en América Latina. Si se piensa que la diferencia entre un desarrollo meramente economicista, un desarrollo planteado en términos meramente de progreso, a un desarrollo sostenible, que es un desarrollo arraigado en territorios, en sociedades cohesionadas y en ambientes determinados, bueno, esa figura del Tecomorá viene perfectamente a dar como una definición a cuál es ese factor de sostenibilidad, que en última instancia es un factor cultural, ¿verdad? Un factor como uno se imagina el territorio como uno, porque las relaciones sociales y la cohesión social y la manera de ver el mundo solamente pueden ser imaginadas o representadas. O sea, necesariamente pasan por los elementos fundamentales del quehacer cultural, ¿no? Por eso nos pareció especialmente rico. Y aparte el Tecoporá también como un sentido positivo, comenzar una reflexión sobre la guerra con un nombre esperanzador, digamos así, indica de entrada, bueno, señores, pensemos realmente también en una posibilidad de construir y de mirar hacia adelante, sin olvidar tampoco lo que pasó. No se trata de negar así como no, acá no ha pasado nada y pasar por encima del conflicto, ¿no? Creo que de entrada estuvo planteado bien eso, pero sí, a partir de eso, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué se construye para construir una comunidad del mañana más vivible? O sea, mantener un nivel utópico. Un ideal ético, ¿sí? Y creo que la muestra logra eso, ¿no? De marcar un ideal ético a lo largo del tiempo de una comunidad que vincula ese ideal con un concepto de belleza. En ese sentido, felices de tener la muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta mediados de septiembre, ¿tá? Muchas gracias, Ticio.